Hola, buen día. Mi nombre es José Marto Ron Sánchez. Mi número de matrícula es AL088701. La materia es Informática 2 y este es mi proyecto integrador. El proyecto consta de contestar una serie de preguntas. ¿Qué es y cuál es la función de una base de datos? Una base de datos es un conjunto organizado de datos que están almacenados electrónicamente en un sistema informático. La función principal de una base de datos es permitir el almacenamiento, la recuperación, la modificación y eliminación de datos de manera eficiente y segura. Explica los elementos que conforman una base de datos. Los elementos principales que conforman a una base de datos son las tablas, que es un conjunto estructurado de datos organizados en filas y columnas. También los registros, que es un conjunto de datos relacionados en una fila específica de una tabla. Los campos son columnas individuales en una tabla que representan un atributo específico. Las claves primarias son atributos o conjuntos de atributos que identifican de manera única cada registro en una tabla. Y por último, las claves foráneas, que son atributos que establecen relaciones entre diferentes tablas de la base de datos, que es un sistema de gestión de base de datos relacional. Este es un software diseñado para crear, mantener y administrar bases de datos relacionales. Utiliza un modelo de datos relacional para organizar y manipular los datos almacenados en tablas. Explica las relaciones que se tienen entre tablas. En una base de datos relacional, las relaciones entre las tablas se establecen mediante claves foráneas. Estas relaciones pueden ser de uno a muchos o muchos a muchos. Imagina que necesitas crear una base de datos para almacenar la siguiente información de los alumnos de la escuela primaria: nombre, apellido materno, apellido paterno, grado, grupo, matrícula, sexo y edad. ¿En qué software recomiendas realizar la base de datos y por qué? Para realizar esto, yo recomiendo utilizar un software que gestión de base de datos relacional como MySQL, PostgreSQL o Microsoft SQL Server, ya que en estos sistemas te proporcionan herramientas robustas para diseñar, implementar y administrar bases de datos relacionales, lo que pues facilita el manejo de datos estructurados, como los que se encuentran en el texto. Determina los tipos de datos que necesitas para desarrollar la base de datos del punto 5. Explica cada uno de ellos y realiza las relaciones entre las tablas. Para desarrollar la base de datos necesitas los siguientes tipos de datos, que sería el nombre del alumno, el apellido materno del alumno, el apellido paterno, el grado en el que está, el grupo en el que está, la matrícula, dependiendo del formato. El sexo podría ser un carácter, por ejemplo, M para masculino y F para femenino, y su edad. Las relaciones entre las tablas pueden ser las siguientes: una tabla de alumnos que contenga todos los datos de los alumnos, con una clave primaria única para cada alumno. Otras tablas relacionadas, como una tabla de calificaciones, que podría tener una clave foránea que se refiere a la clave primaria de la tabla de alumnos, estableciendo así una relación entre las calificaciones y los alumnos.